Muchísimas gracias, Julio. En primer lugar, quería agradecer al CARI y al Instituto por el permanente interés en estas cuestiones estratégicas tan importantes para Argentina, y también por invitarme a sumarme a este ejercicio de reflexión. Antes de comenzar con la reflexión, quiero aclarar que mi presentación no va a tener un carácter institucional. No voy a estar hablando en nombre de la Cancillería ni del Gobierno Nacional. Voy a exponer reflexiones basadas en mi experiencia y en el manejo de estas cuestiones. Las presentaciones precedentes abordaron importantes aspectos que hacen a la temática de la Argentina y el Atlántico Sur. Se hablaba de la plataforma continental, la costa, infraestructura, transporte, puertos, astilleros, cultura marítima, una aproximación académica. Todas esas exposiciones son representativas del conocimiento, la dedicación y el sentido nacional con que diferentes áreas del quehacer argentino abordan nuestros intereses en la masa de mar que enfrenta nuestras costas. El Atlántico Sur constituye, o debería constituir, nuestro ámbito marítimológico. Nos basta simplemente con observar un mapa y alguien podría decir que es casi inevitable que nos proyectemos hacia el Atlántico Sur considerando nuestra situación geográfica. Pero la Argentina no está sola en el Atlántico Sur. Hay otros actores de la región y del mundo que tienen intereses de iure o de facto en nuestra zona marítima de influencia natural. Esos actores tienen una estrategia para el Atlántico Sur y de manera individual o conjunta procuran desarrollarla. Esa presencia de terceros está parada en principio por la noción de las libertades en el alta mar. El concepto de libertades en el mar forma parte de un conjunto de normas elaboradas en un momento determinado y reflejan la posibilidad de control de los espacios territoriales que los medios técnicos o tecnológicos brindaban a los países en el momento de producirse las normas. Desde esa perspectiva vemos que la relación entre los estados en la zona de uso libre de alta mar próxima a nuestras costas viene atravesada por las mismas consideraciones que se aplican a todos los espacios en los que se proyecta el control del Estado. Hace un tiempo, en un artículo que escribimos con Alberto Dojas, reflexionábamos sobre el territorio y decíamos que en otro tiempo las dimensiones en las que el Estado podía ejercer su jurisdicción y la intensidad de su control estaban limitadas por el alcance material de los medios técnicos disponibles. En nuestros días, los estados que poseen las tecnologías avanzadas no enfrentan virtualmente ningún obstáculo material para ejercer su poder o control en cualquier área del planeta. Las únicas limitaciones que los acotan vienen dadas por la existencia de otras jurisdicciones estatales, de espacios reconocidos jurídicamente como comunes a toda la comunidad internacional, o simplemente por la presencia de otros estados dotados de las mismas capacidades tecnológicas. Y decíamos que esa tendencia se incrementaría muy probablemente en el futuro. Y a título de ejemplo poníamos la evolución del mar territorial. Primero era la bala de cañón, que se fue extendiendo. Mientras mayor la capacidad tecnológica, mayor la capacidad de llegar al Estado. Aplicado esto al Atlántico Sur, podemos decir que la magnitud y las consecuencias del ejercicio legal de esas libertades frente a nuestras aguas por terceros países se ha ampliado exponencialmente de la mano de los avances tecnológicos. Por otra parte, en los últimos años hemos sido testigos de un crecimiento exponencial también de iniciativas en áreas estratégicas internacionales. Esas iniciativas aglutinan a países que tienen posiciones comunes y capacidades tecnológicas similares. Y a través de esos mecanismos flexibles, los países que se agrupan, que las componen, apuntan a articular sus intereses comunes. Y algunas de esas iniciativas de países que se aglutinan se refieren a los espacios marítimos. Ese accionar coordinado de países significativo, inicialmente conforme a derecho, posee un gran poder como generador de normas que llenan espacios regulados o que pueden incluso cambiar las normas que conocemos que regulan los espacios comunes. Siguiendo una dinámica que se aplica también en el derecho interno, los derechos universales, cuyo ejercicio concreto requiere de la posición de un medio técnico, son más fácilmente modalizados o cambiados por parte de quienes tienen los medios. Todos podemos manejar un auto, pero solo los que tienen efectivamente un vehículo pueden modificar las pautas de facto de lo que es el uso del vehículo. Las consecuencias de la presencia de esos terceros países en el Atlántico Sur, sean públicos o de esos terceros actores, sean públicos o privados, lo hagan de manera individual o colectiva,
puede ser neutral a nuestros intereses, puede coincidir con la defensa de nuestros intereses o puede ser directamente lesivo a nuestros intereses. En el ejercicio de aproximación de una praxis argentina del Atlántico Sur, podemos destacar dos cuestiones centrales. Por un lado, la necesidad de una visión integrada, estratégica de nuestros intereses en la zona. Y por otro, la conveniencia de que esa visión abarque de manera amplia todos los sectores relevantes de nuestra presencia. La primera pregunta es si tenemos una visión integrada respecto al Atlántico Sur que sirva de base, que vincule y que articule los enfoques y las acciones sectoriales. Concretamente, si existe un ámbito o marco de análisis estratégico integrando desde el Estado todas las dimensiones del tema del Atlántico Sur, incluyendo las que aquí se han planteado. El devenir histórico de nuestro país determinó que en la cultura o en la conciencia de la sociedad, en sentido amplio, nociones tales como análisis o planeamiento estratégico, que en las democracias occidentales son comunes a todo el Estado en su conjunto, han quedado asociadas en Argentina de manera equivocada o arbitraria a una sola de sus proyecciones, que es el de la esfera militar, y han quedado un poco confinadas o fuera del marco macro del Estado. Esa falta de análisis y planeamiento estratégico se proyectó a todas las áreas de control del Estado, incluyendo el área marítima, en este caso el Atlántico Sur. En los últimos años encontramos elementos positivos que indicarían que esa tendencia parece comenzar a revertirse. En 2004 se aprobó el Plan Estratégico Nacional, se está elaborando ahora una segunda parte del Plan Estratégico Nacional que abarcaría la zona austral. Estas acciones denotan un principio de cambio cultural que debería completarse con un análisis integrado de las restantes dimensiones. Respecto a los sectores o dimensiones del Atlántico Sur, bueno, las exposiciones que me han precedido han cubierto una parte importante de ellas. La agenda internacional agrega otras cuestiones: la seguridad internacional, la no proliferación, el combate al crimen organizado, la fiscalización en el uso de los recursos vivos. Varias de las tareas que he mencionado se relacionan con el poder del Estado, con la acción del Estado en materia de seguridad y de control del territorio, sea para garantizar el respeto de nuestra jurisdicción, sea para combatir la comisión de delitos. Todo el análisis que venimos desarrollando carecería de sentido sin un Estado que tuviera capacidad de control sobre sus territorios y sus espacios marítimos. Como sucediera cuando hablamos del planeamiento estratégico también en esta cuestión, las distorsiones de la vida constitucional y las convulsiones políticas dejaron asociada la figura de la defensa y la seguridad a cierto tipo de gobiernos. La aprobación de la Directiva de Defensa Nacional a fines de 2009 parece encaminarse en una dirección que recupera un sentido pleno de la noción de defensa en un marco democrático. Y en fecha reciente se han detectado en el campo de la seguridad interior medidas pragmáticas que van en la misma dirección. Al enumerar las dimensiones de la presencia del Estado en el Atlántico Sur, el campo de seguridad y control de los espacios marítimos son esenciales. Constituiría una riesgosa ingenuidad avanzar en la consideración de sectores de la estrategia para el Atlántico Sur sin incluir esos aspectos de seguridad y de control. Durante casi 3 décadas hemos vivido con dos temas tabú cuando nos aproximamos a estas cuestiones. Como todo tabú, nadie los menciona en lo formal, porque es políticamente correcto, pero se habla mucho en los rincones. Y lamentablemente, como los tabús no se reconocen, pero tienen una influencia muy importante en los comportamientos. Pero como es una reflexión de lo personal, vamos a hablar de tabú. Una de esas visiones, tabú, dice que dotar al Estado de herramientas adecuadas para ocupar y controlar sus espacios y eventualmente disuadir a potenciales adversarios es contribuir a fomentar el crecimiento de una fuerza disruptiva del orden constitucional adentro del Estado. Eso lo dice mucha gente, nunca arriba de la mesa. Según la otra visión, que está generalmente asociada a posiciones que promueven un retroceso en la presencia del Estado, invertir en las áreas estratégicas de este tipo es la proyección de una mentalidad, entre comillas, nacionalista agresiva.
Los prejuicios derivados de ambas visiones, si bien se enfocan esencialmente a los temas de defensa, alcanzan de una manera más amplia también a los temas de seguridad. Y en ambos casos, según las dos visiones, la inversión en herramientas de control de territorio es malgastar el dinero. Ambas visiones parecen haber quedado atrás o empiezan a quedar atrás cuando vemos la Directiva de Defensa Nacional, el relanzamiento de la fábrica de aviones, el relanzamiento de los astilleros, una cantidad de proyectos de tipo estratégico, los nuevos proyectos en CITEDEF, antes CITEFA. En este punto quiero aclarar que no estoy abogando por desarrollar o emplazar armas en el Atlántico Sur o impulsar una presencia militar, sino de dotar al Estado de herramientas de control que le permitan monitorear la actividad en los espacios marítimos, sea desde satélites, desde aérea, mejor capacidad de patrullaje, etc. Si bien resta aún avanzar en la dirección de estructurar una instancia integradora del Atlántico Sur en el Estado, hay señales que se están removiendo importantes obstáculos materiales y sobre todo intelectuales y culturales para avanzar en esta dirección. Si en este movimiento le diéramos cabida nuevamente a los dos tabús, el resultado sería extremadamente negativo para el futuro del país. Hasta acá traté de desarrollar o describir un diagnóstico de la situación. Y ahora voy a tratar de plantear de manera esquemática una serie de pasos que me parece que deberían ser importantes para una adecuada presencia argentina en el Atlántico Sur. En primer lugar, frente a una presencia creciente de terceros en nuestras zonas, el objetivo básico para el Estado del Atlántico Sur debería tener tres componentes. Primero, ejercitar plenamente los derechos que la normativa nacional nos otorga en materia de control, uso, explotación de espacios marítimos por el Estado de la Costa. Segundo, prevenir el uso ilegal por parte de terceros de los espacios que no son propios. Y tercero, proyectar desde nuestros espacios marítimos que no son reconocidos nuestra presencia o nuestra influencia hacia las zonas libres. Ese es el primer paquete, fijar los objetivos. El segundo es que se debe articular dentro del Estado de manera orgánica una figura que congregue, que integre los diferentes aspectos de los que hemos hablado en esta interesante mañana del Atlántico Sur. Si no tenemos en claro el control, no podemos hablar de recursos vivos, no podemos hablar de tráfico, no podemos hablar de nada. Si no se integran todos los aspectos en una instancia orgánica dentro del Estado, estamos dando una ventaja muy grande frente a los otros países que llegan a nuestras costas con un esquema muy estructurado. En tercer lugar, la tradicional perspectiva argentina, que es fuertemente legalista, tiene que ser enriquecida con un reconocimiento de todas estas instancias que aglutinan estados, por la iniciativa de seguridad contra la proliferación, que discutió durante años la interdicción en alta mar en abierta contravención a la Convención del Mar. Y sin embargo hay 100 países, están todos los países de la OCDE, las principales potencias navieras. O sea, ahí se discuten cosas que van a cambiar la realidad. Nosotros participamos, pero debemos tener una presencia un poco más vocal. En cuarto lugar, es el tema de la sociedad, la cultura. La sociedad tiene que asumir que la seguridad, el control y la protección del espacio son funciones del Estado, no son funciones de un tipo de régimen, son funciones del Estado. No es suficiente con que un gobierno o este gobierno plantee iniciativas, tome medidas concretas. O sea, tiene que permear en el Parlamento. La tarea de gestión comunitaria es muy importante en expresar esto. Negar en el estadio actual de la historia argentina, el desarrollo institucional, que esta es una dimensión del Estado, es una actitud casi adolescente. En quinto lugar, son solo 6. Hay que reforzar las herramientas del Estado para ese control efectivo. No puede haber política migratoria sin un puesto fronterizo, no puede haber política Atlántico Sur sin barcos, sin aviones, sin radares. No existe, simplemente es un enunciado de derechos que no vamos a usar. Y el sexto es que todo esto requiere un esfuerzo muy grande. Tiene que ser una política de Estado. No alcanzan señales puntuales, tiene que haber un compromiso de las fuerzas políticas transversal, afuera del debate electoral circunstancial, porque son intereses permanentes. Redondeando, la presencia nuestra en el siglo XXI del Atlántico Sur, si tiene una voluntad de trascender, tiene que ser planificada conforme a una visión estratégica integrada desde el Estado, tiene que ser amplia en el alcance, tiene que ser una política de Estado, tiene que estar respaldada por los medios tecnológicos adecuados y ser flexible
para adaptarse a los mecanismos que plantea la vida internacional. El mensaje directo es: los espacios que no ocupemos los van a ocupar otros. La declaración de derechos que no ejerzamos y que se basan en realidades que están cambiando es una táctica insuficiente. No hay lugar para distraernos. Los derechos que no ejercemos los vamos a perder. Y lo que nosotros no hagamos con nuestras zonas comunes próximas a nuestro territorio lo van a hacer otros. Muchas gracias.